Hola a todos y a todas. Mi nombre es María de la Trinidad Quijano. Soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue e integro el núcleo de investigación en educación en ciencia y tecnología. Escribí este trabajo junto a la doctora Ana Rosa Córica. Ella es investigadora del CONICET y del NIECIT y docente de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Ambas somos de Argentina. El trabajo que les presento se titula La enseñanza de la geometría en la escuela secundaria, la perspectiva de un profesor de matemática. Este trabajo se sitúa en la problemática de la enseñanza de la geometría en la escuela secundaria. El estudio de la geometría permite desarrollar procesos que son propios del quehacer matemático y por eso es potente tanto para resolver problemas intramatemáticos como extramatemáticos. Sin embargo, y pese a estar en los diferentes diseños curriculares de la escuela secundaria, diversos investigadores manifiestan la pérdida de presencia en el aula de matemática y su estudio con poco sentido. Este trabajo forma parte de uno más amplio en el marco de mi tesis doctoral, en el que uno de los objetivos es indagar sobre la geometría que actualmente se estudia en las escuelas secundarias de la provincia de Río Negro, en Argentina. Dentro de este objetivo nos proponemos describir y caracterizar las organizaciones matemáticas, particularmente geométricas, que fueron propuestas a estudiar en 3 escuelas de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en Argentina. También nos proponemos indagar aspectos sobre la postura de los profesores participantes en relación con el estudio de la geometría. Y particularmente en esta oportunidad se presenta el análisis de una entrevista en profundidad que fue realizada a uno de los profesores participantes. En este trabajo adoptamos como referencial teórico la teoría antropológica de lo didáctico propuesta por Chevalar. Según esta teoría, en el proceso de estudio es necesario considerar las praxeologías u organizaciones matemáticas y las praxeologías u organizaciones didácticas. La difusión social de estas praxeologías que se da en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones se realiza bajo ciertas condiciones y restricciones. Estas condiciones y restricciones son analizadas en una escala que se denomina escala de niveles de codeterminación didáctica. En uno de esos niveles, que es el de pedagogía, la TAD ha construido 2 paradigmas. El paradigma de la visita de las obras, que es el que actualmente se encuentra en los sistemas escolares, es el que predomina. Y los temas, las obras a estudiar se presentan de manera autoritaria. El papel de los estudiantes es el de espectadores. Esto genera un fenómeno que se denomina monumentalismo del saber. Como contraparadigma, la TAD propone el paradigma del cuestionamiento del mundo, en el que el encuentro del saber está motivado por las necesidades de estudio e implica crear nuevas actitudes hacia el aprendizaje. La actitud de problematización, que se caracteriza por formular preguntas, la actitud gerbatiana, que requiere una actitud receptiva hacia problemas sin resolver, y la actitud procognitiva, que demanda que el conocimiento aún está por descubrirse. Bueno, este estudio es un estudio cualitativo de tipo exploratorio, descriptivo e interpretativo. Presentamos un estudio de caso que está constituido por un profesor de matemática de 3er y 4er año de escuela secundaria. El instrumento que usamos para la recolección de datos fue una entrevista en profundidad. Y tanto para estructurar la entrevista como para el análisis posterior, elaboramos categorías de análisis mediante el criterio deductivo-inductivo. Voy a presentar ahora cada categoría definida directamente con el análisis realizado. La primera categoría es formación profesional, en la que nos propusimos establecer el tipo de formación que tiene el docente. En este caso,
El profesor es profesor de matemática, egresado de una universidad nacional, que en primera instancia comenzó a estudiar ingeniería y luego cambió al profesorado de matemática, argumentando que siempre le gustó la docencia. Lo que ven encerrado en este globo de viñeta son fragmentos textuales de entrevista. La segunda categoría es experiencia docente, en el que nos proponemos indagar sobre la experiencia del profesor, cuánto hace que ejerce, en qué años escolares, en qué niveles trabajó. Y en este caso el profesor hace 6 años que ejerce la docencia y ejerció en el nivel secundario en todos los años, en el nivel primario en el último, en 7º grado, en un taller de matemática, en el nivel universitario en el profesorado de física y química y en el nivel terciario en la formación de nivel inicial. La tercera categoría es el estudio de la geometría en la escuela secundaria. Y acá nos proponemos identificar las ideas que tiene el profesor sobre el estudio de la geometría, qué sentido tiene para el profesor estudiar geometría en la escuela secundaria, qué lugar ocupa en su planificación anual. Lo primero que señala el profesor es que a través de la geometría se pueden enseñar todos los saberes de matemática, señalando la riqueza de resolver problemas y la creación de diferentes técnicas. En este protocolo se observa que ahí se destaca un tipo de utilidad que Yevalar denomina utilidad inherente de la matemática, en este caso particularmente de la geometría. La relaciona con diferentes áreas de la matemática, por ejemplo, la aritmética. Cuando llegó a la institución en la que trabaja actualmente, manifestó que los planes de estudio no contenían casi geometría o contenían muy poco, entonces se propuso junto a otros docentes del área agregar más geometría en los diferentes años escolares y recuperar su estudio. Y por último, aclara o señala que la geometría queda relegada al final, ¿no? Al final del curso. Esto está en correspondencia con las investigaciones que mencioné al principio de este trabajo. La cuarta categoría es la enseñanza de la geometría y se dirige a caracterizar la práctica del docente en relación con la enseñanza de la geometría, cómo la enseña, qué recursos utiliza, cuáles son las dificultades que observa. Y en este caso, el docente puntualiza ejemplos en relación con el uso de la geometría para la enseñanza de saberes de otras áreas dentro de la matemática, como ya se dijo anteriormente. Por ejemplo, menciona las representaciones geométricas relacionándola con la aritmética, la trigonometría las relaciona con la función lineal, los vectores con los números complejos y las interpretaciones geométricas con la factorización de polinomios. Nuevamente se observa en estos ejemplos la utilidad inherente que mencionaba antes, ¿no? Otra de las cosas que hace mención en esta categoría es el trabajo interdisciplinario, particularmente con la disciplina física, y menciona el uso de vectores y de la trigonometría. En este caso observamos una utilidad que Yevalar menciona trascendente, porque va más allá de la propia matemática, ¿no? En cuanto a la pregunta sobre cómo enseñar geometría, manifiesta que propone experiencias de mediciones, de diferentes mediciones, particularmente para el estudio de trigonometría, semejanza y probabilidad. Y además menciona juegos
que utiliza para la descripción de cuerpos geométricos. En cuanto a las dificultades, el profesor menciona 5, relacionándolas siempre con saberes geométricos. La dificultad en la interpretación de consignas, la baja predisposición en el estudiante de buscar o crear técnicas para resolver tareas. Esto alejaría al estudiante de una actitud gerbatiana, ¿no? La tercera dificultad se relaciona con el área de álgebra y tiene que ver con la resolución incorrecta de ecuaciones. El uso incorrecto de la calculadora, también menciona. Y la poca predisposición de comunicar la respuesta a un problema. Si bien son dificultades que van más allá de la geometría, en cada una de ellas el profesor ejemplifica estas dificultades particularmente con saberes geométricos. En cuanto a los recursos que utiliza, menciona el GeoGebra para el estudio de figuras planas. El libro de texto es considerado un media, pero para confeccionar sus propuestas didácticas. Además, les pasa en las diferentes clases videos de reseñas históricas y los materiales e instrumentos de medición de las experiencias que comenté anteriormente. En varios fragmentos de la entrevista menciona la resolución de problemas como medio para la enseñanza de saberes geométricos, lo que daría un indicio de acercamiento al estudiante hacia una actitud de problematización. La última categoría es el lugar del estudiante y se dirige a describir cómo se involucra al estudiante en tareas propias de la geometría, ¿no? En el estudio de la geometría. Y en este sentido el profesor manifiesta que el tipo de tareas que propone de geometría les resulta más amena, más entretenida que otro tipo de tareas que no son de geometría. Sin embargo, el docente afirma que la resolución de problemas no les gusta, que prefieren resolver ejercicios más tipo, lo que los aleja de la actitud de problematización que antes hablábamos, ¿no? Bueno, para terminar, las conclusiones un poco resumen lo que fui analizando en cada categoría. La entrevista permitió establecer que el profesor considera que a través de la geometría se pueden enseñar todos los saberes de la matemática. Además, da importancia al estudio interdisciplinario, por lo que se destacan ambas utilidades mencionadas por Chevalar, tanto la trascendente como la inherente. Hay una correspondencia con las investigaciones que mencioné al principio en cuanto a que la geometría es relegada hacia el final del curso. El profesor puntualiza dificultades, mencionando en cada una de ellas ejemplos con saberes geométricos. Utiliza en sus clases diferentes medios como libros de texto, videos, el uso del GeoGebra, instrumentos de medición también, en las experiencias que les mencionaba que realiza. Y bueno, nos parece importante recuperar este tipo de experiencias y las ideas que tienen los profesores en torno a la enseñanza de la geometría. Esto nos permite pensar un poco cómo gestionan su clase para enseñar estos saberes y analizar propuestas que trasciendan el paradigma de la visita de las obras. Les agradezco muchísimo su atención.